Uruguay también, como había ocurrido en España, para defender los derechos teóricamente del rey de España. La Junta Paraguaya, en un famoso documento, expresa que ellos no están dispuestos a cambiar un amo por otro, pasar del virrey español a la Junta de Buenos Aires, que lo que quieren es un proceso de auténtica liberación, de auténtica revolución. En la banda oriental también llega ese pedido a Montevideo, capital de la gobernación de la banda oriental. Hay que tener en cuenta lo que eran en aquel momento las cifras de población. La banda oriental tenía en ese momento aproximadamente, sabemos que los recuentos de población de aquel tiempo eran muy inexactos, aproximadamente unos 40.000 habitantes, de los cuales 15.000 por ahí en Montevideo. Cuando llega el pedido, esa solicitud de obediencia, de declaración de obediencia a la Junta, en Montevideo se somete, en cabildos abiertos, se somete a la opinión de la población. Cabildos abiertos, es decir, participaba mucho más gente que lo que era lo normal en el cabildo. Y ahí se planteó una situación que va a tener derivaciones extraordinarias desde el punto de vista histórico. Allí el poder español, estaba centrado el poder español militar, sobre todo el apostadero naval, rechaza a la Junta, lo cual tiene su lógica si pensamos que es el poder español. Pero también lleva a que se cree una actitud de gran recelo respecto de la Junta. Es decir, incluso aquellos que simpatizan con la revolución, que están de acuerdo con la idea de una revolución, lo hacen con una gran prevención, justamente por toda la historia que había detrás y por ese sentimiento autonómico que se había forjado con tanta firmeza en los años anteriores. ¿Cuál es el resultado final, sin entrar en más detalles, el resultado final de esto? Que Montevideo se convierte en un centro contrarrevolucionario. Montevideo va a ser, y lo va a seguir siendo hasta el año 14, cuando el poder español cae definitivamente, va a ser el centro del poder español, es decir, de la contrarrevolución. La banda oriental, la parte de la campaña, estamos hablando de Montevideo, la parte de la campaña, había tenido en un principio una actitud favorable al pedido de Buenos Aires. Pero también allí España jugó su papel. El gobierno español consiguió, por medio de amenazas y de hechos más que amenazantes, demasiado reales, consiguió que hubiera una actitud de retracción frente al pedido de Buenos Aires. Y de esa manera tenemos que en la banda oriental se van a dar esta situación. Por un lado, Montevideo va a ser un centro contrarrevolucionario, pero la campaña finalmente se va a levantar contra el poder español. Y se inicia una revolución, pero muy diferente de la que había ocurrido en Buenos Aires. Mientras decíamos que en Buenos Aires lo que hay es básicamente o casi exclusivamente una transferencia de poder político, en la banda oriental se inicia una revolución de corte rural, policlasista, donde participan los estancieros, los grandes hacendados, los grandes nombres, aparecen los sacerdotes, aparecen los peones, aparecen los hombres sueltos, como se les llamaba entonces, que están dispuestos a luchar por no solo
un cambio político, sino también algo que hoy llamaríamos un cambio estructural, aunque esas palabras no se usaran entonces como es lógico. En esa lucha que se va a iniciar, o que inician los orientales en ese momento, esa revolución que nace en la banda oriental de manera espontánea, espontáneamente esa población que no pasaba de 25.000 almas, se levanta por su propio esfuerzo, por su propia decisión, el grito de Ascenso y todo aquello que nos resulta tan conocido y simbólico. Y ese año 11 en que empieza la revolución es un año que para los orientales y hoy para los uruguayos y orientales, tiene una profunda significación. Porque en ese año 11, y no voy a entrar en detalles, sino que, porque no es el tema, sino que es simplemente para situarnos para dar el contexto, en ese año 11 ocurren cantidad de cosas acumuladas. Por ejemplo, se producen las dos primeras asambleas exclusivamente de orientales, en que libres para actuar deciden cosas. Las primeras cosas que decidieron los orientales se hicieron en dos asambleas del año 11. En una de ellas se tomó una decisión que tuvo después su consecuencia inmediata, que si había un armisticio entre Buenos Aires y el gobierno español debido a la presencia de las tropas portuguesas que el gobierno español había llamado en su auxilio, el pueblo oriental emigraría en señal de protesta. Ya sabemos, estamos hablando del éxodo o redota del pueblo oriental. Tenemos asambleas, tenemos el éxodo porque el armisticio se firmó y el pueblo oriental cumplió con su idea. Tenemos también la formación de un ejército propio, un ejército nuevo, como decía Artigas, cuya única divisa es la libertad, un ejército de orientales. Y tenemos, ni más ni menos, que la designación de Artigas como jefe de los orientales, uno de los títulos más preciados para Artigas, jefe de los orientales, elegido voluntariamente, espontáneamente por la población. Y resulta que los historiadores uruguayos están en eso, por lo menos prácticamente totalmente de acuerdo, de que la suma de estos acontecimientos, las asambleas, el ejército propio, la decisión de evacuar el país en caso de armisticio que se concreta en el éxodo y el nombramiento de Artigas como jefe de los orientales, ese conjunto da origen a la nacionalidad oriental. Ahí nacemos los orientales como sujeto de derecho, propiamente, y por la propia voluntad. A todo eso, Buenos Aires había puesto la mira en el hombre que era, sin discusión alguna, el personaje más prestigioso de la banda oriental, el coquito de la campaña, como decía, un propio jefe español, Salazar, jefe del apostadero naval de Montevideo, reconoció, lo sabía muy bien, dijo Salazar, en 30 leguas a la redonda, perdón, me estoy equivocando de cifras, en 60 leguas a la redonda, no hay más voz que la suya. Era el prestigio de Artigas tan grande que el jefe español, que ahora es su enemigo, reconoce el carácter carismático de aquel hombre que ya tenía entonces, recordemos, 46 años y tenía una larga trayectoria en la banda oriental perfectamente reconocida.
Buenos Aires se da cuenta, cuando digo Buenos Aires estamos hablando del gobierno de Buenos Aires, evidentemente, en este caso por lo menos. Buenos Aires se da cuenta que aquel es el hombre que va a encabezar, que encabeza aquel movimiento. Y es el hombre al que hay que apoyar para lograr un éxito contra el poder español, porque de eso se trata la lucha que se ha iniciado. Y entonces se le auxilia con dinero, se le auxilia con tropas, se le auxilia con armas, es decir, se le da todo el apoyo posible. Pero muy pronto esa luna de miel que aparece en el año 11 se va a ver desvirtuada. Y se va a ver desvirtuada por una razón muy sencilla pero fundamental, porque es en definitiva lo que va a determinar 10 años de historia, la lucha de 10 años de historia. Buenos Aires se va a mantener desde el comienzo con la idea centralista, y de ahí no se va a bajar. El poder en el virreinato que ellos pretenden mantener de alguna manera está en Buenos Aires. La banda oriental, por lo tanto, es una parte del virreinato y tiene que obedecer a Buenos Aires. Pero Artigas, desde los comienzos, aunque desde luego la idea la va puliendo a medida que se produce la confrontación, Artigas tiene una idea muy diferente. Desde un principio tiene la idea, aunque todavía no estuviera articulada, de que hay que mantener la unidad del virreinato, pero no sometiéndose a la autoridad de Buenos Aires. Y esto surge enseguida, porque empiezan los desencuentros. Bueno, el primer desencuentro ya había ocurrido en el año 11, cuando Buenos Aires, sin consulta con los orientales, decide, por conveniencia propia, respetable desde el punto de vista político, hacer un armisticio con España, perder todo lo ganado, que la banda oriental vuelva al poder español, ni más ni menos, porque Buenos Aires precisa las manos libres para atender la urgencia de su lucha en el norte argentino. Ese es el primer desencuentro, porque está sacrificando, repito, políticamente se entiende, está sacrificando a los orientales en busca de sus propios intereses. Y cuando va corriendo, empieza a correr el tiempo, estamos año 12, sobre todo el año 12, que es muy decisivo en esto, Artigas empieza a definir con mucha claridad, pero ya no solo en los hechos, el éxodo, asamblea, sino en los textos, va a empezar a definir una posición propia de los orientales y absolutamente contrapuesta a la de Buenos Aires. Y hay una frase de Artigas que lo dice todo. En un momento de su conflicto con Zarratea, representante típico de la oligarquía porteña, dice Artigas: el pueblo de Buenos Aires será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Una frase que después, a lo largo de la historia, curiosamente, adquirió sensación de presente. El pueblo de Buenos Aires será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Porque ya aparecía muy claramente la confrontación, la diferencia de puntos de vista sobre la organización de aquel territorio. En otro documento muy famoso de Artigas, frente a la pretensión de Buenos Aires de esa insistencia en la obediencia que había que rendirle a la Junta o a los distintos gobiernos que hubo, porque Buenos Aires fue cambiando
la fórmula jurídica de gobierno con mucha rapidez. Frente a esa posición, Artigas hizo una recapitulación. Le recuerda a Buenos Aires cómo había empezado la revolución, porque a veces refrescar la memoria es sumamente saludable. Le recordó que la revolución en la banda oriental empieza con el esfuerzo de los orientales, que lo que ha hecho Buenos Aires es auxiliar a los orientales, que había habido un pacto, no escrito, pero un pacto tácito de ayuda, que ese pacto se había roto, lo había roto Buenos Aires cuando firma el armisticio, y por lo tanto el auxilio, la ayuda, había cesado para hacer más bien lo contrario. Y que por lo tanto esta diferencia era esencial y había que respetarla. E invoca un principio que está en la médula de todo el proceso y toda la lucha de 10 años de Artigas y de los orientales y de los federales. Cuando decía Artigas, la soberanía de los pueblos será defendida y ostentada como objeto único de nuestra revolución. Cuando él dice soberanía, que Artigas utilizaba la palabra soberanía como equivalente de autonomía, es decir, no hay que fijarse mucho que en un documento diga autonomía, que en otro diga soberanía, es lo mismo, es lo mismo. Evidentemente, técnicamente no es lo mismo, pero así se entendía en aquella época y todo el mundo entendía perfectamente de qué se estaba hablando, soberanía o autonomía. Que la autonomía era, fíjense, dice, el objeto único de la revolución. ¿Único por qué? Porque como era lo básico, si eso no se lograba, todo lo demás era papel picado. Objeto único. Cuando llega el año 13, en Buenos Aires deciden por fin reunir una asamblea soberana constituyente, general constituyente, para darle al virreinato, separado de España de hecho, aunque no se confesara, darle una estructura definitiva, jurídica definitiva. Hasta entonces todo era provisorio, todas las fórmulas que había, todos los organismos creados, eran todos provisorios, todo de alguna manera improvisado. Esa asamblea tenía por objetivo, desde el momento que era constituyente, darle una forma definitiva, jurídicamente hablando, al territorio. Otra vez, la Junta reclama a los distintos pueblos en sentido no de pueblo como una entidad abstracta, sino pueblo en sentido muy concreto, los pueblos, precisamente, muchos pueblos que había en el área del virreinato. Pedirles la obediencia, el reconocimiento y la obediencia. Cuando llega el pedido a la banda oriental, que tiene que nombrar sus representantes a la Asamblea Constituyente, Artigas ya había organizado, había convocado el famoso Congreso de Abril del año 13, estamos justamente celebrando los 200 años, y Artigas lo primero que le plantea a esa reunión, a ese congreso, donde están básicamente los hacendados de la parte sur, sobre todo la parte sur de la banda oriental, lo primero que les plantea, porque es decisivo, es aquella famosa disyuntiva. ¿Cómo obedecemos, cómo reconocemos a la Junta, al gobierno de Buenos Aires? ¿Por obediencia, como es lo que nos están prácticamente ordenando? ¿O por pacto? Y es muy diferente. Como él lo explicó en las primeras reuniones del Congreso de Abril, obediencia significaba entregarse de pies y manos a la autoridad bonaerense. Y ya sabemos lo que eso significaba. Por pacto
significaba poner condiciones. Reconoceremos el gobierno de Buenos Aires, pero condicionado. Y añadía aquello de que la segunda posibilidad, la de pacto, que era obviamente la que proponía, tenía la ventaja de que iba a ser admitida de manera inviolable por el pueblo oriental, actuando libremente, expresando libremente su voluntad, su deseo y sus condiciones. Y de esa manera, en el Congreso de abril, se decide precisamente reconocer la autoridad del gobierno de Buenos Aires, siempre y cuando se admitieran ciertas condiciones que los orientales planteaban. Y de ahí nacen las famosas instrucciones del año 13, que son en definitiva, lo dice el nombre, instrucciones. Son las instrucciones que llevarán los diputados orientales a la Asamblea de Buenos Aires para discutir. Es el aporte oriental a la discusión sobre la estructura jurídica del conglomerado de provincias que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, de las cuales la banda oriental es una simplemente. Y entonces, cuando se leen las instrucciones, aparecen muy rápidamente, aunque el orden no sea el ideal, hay un poquito de mezcla en la estructura de las 20 instrucciones, aparece muy claramente un orden, no digamos jerárquico, porque de hecho son cosas que van todas unidas y se van apoyando una a otra, pero sí hay una articulación clarísima que es como un trípode. Artigas plantea tres cuestiones, que son las que van a defender los diputados uruguayos en Buenos Aires. Primero, la independencia. Y esto tiene una importancia extraordinaria, porque ocurría algo que hoy en día nos puede parecer difícil de entender. Cuando se produce la Revolución de Mayo, en Buenos Aires no se habla de independencia. Es una revolución muy peculiar. No se invoca la independencia. Se pone una máscara que tiene un objetivo, o más de un objetivo. Un objetivo es no romper de manera frontal con España, no romper del todo con España, porque había en el virreinato evidentemente fuerzas españolistas que no iban a aceptar alegremente la independencia. Entonces mantuvieron una situación un poco ambigua, bueno, ahí marchaban. Pero había algo más, y es que Inglaterra, que estaba muy vinculada a los hombres de la Junta de Mayo, sobre todo a través de la aspiración al libre comercio, que era lo que más les preocupaba, que Inglaterra en ese momento era aliada de España contra Napoleón en Europa. Mal podía Inglaterra estar de aliada de España en Europa y apoyar la independencia de las colonias en América. Era una incongruencia grande que los ingleses no estaban muy dispuestos a aceptar. Y de esa manera, diciendo, como dijo la Junta, que lo hacían como en España, guardar el poder para el rey de España. Todo el mundo sabía que esto no era cierto. De ahí que se inventó el famoso verbo fernandear. Fernando VII era el rey, aunque estuviera prisionero, pero era el rey de España. Se fernandeaba, es decir, estamos con Fernando, estamos guardando la corona. No era cierto, todos lo sabían. Belgrano, por ejemplo, uno de los personajes importantes de la época, lo dijo con una claridad meridiana. Dice, ¿por qué vamos a seguir sometidos y en
Aquí tenemos gente tan docta como cualquiera para gobernarse. ¿Por qué no gobernamos nosotros mismos y dejamos de lado a los europeos? Es decir, llegó un momento que Belgrano medio se cansó de aquella parodia y dice, bueno, a ver, si estamos actuando, somos independientes, estamos actuando como independientes. Hasta se empezó a agitar la bandera bicolor, ¿no? Pero había que mantener las apariencias. Por eso Artigas hace mucho hincapié en hablar de la independencia de una manera absoluta y terminante, que en la forma en que se plantean las instrucciones es muy clara. Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. Es decir, de hecho hay como una redundancia aquí, ¿no? O doble redundancia, se está diciendo 3 veces lo mismo, pero es para dejar aquello que no quepa ni la mínima duda de que la independencia es lo primero de todo. Y nada de fernandear. La segunda cuestión es la república. La república como forma única de gobierno. La monarquía fuera. Y ahí el choque también es muy grande. Y por razones parecidas. Hay que decirlo claramente porque es un hecho que no tiene vuelta. El sector oligárquico porteño, y recalco, porteño, no argentino, porteño, que llevaba adelante la política de Buenos Aires, los herederos del virreinato, tenía un enorme desprecio por el pueblo, un gran desprecio por el pueblo. Era un sector oligárquico, muy culto, realmente una formación de muchos de ellos, bueno, el caso de Mariano Moreno, desde luego, pero Moreno era otra cosa. El resto era gente muy culta, muy preparada, pero con un desprecio por el pueblo total, casi con un temor al pueblo, casi con un temor al pueblo. Por eso estaban tirando de las riendas porque temían que el caballo se desbocara. Dar la intervención a la gente, dar la intervención al pueblo era peligroso. ¿A dónde nos llevarían? Ahí controlado, eso por un lado. Y para ellos, la forma monárquica tiene su lógica, porque en aquel tiempo, en la mayor parte del mundo, era la monarquía lo que, de una manera u otra, lo que dominaba. Era una garantía de orden, era una garantía de gobierno firme, de gobierno respetado. Y eso de la república sonaba a cosa de populacho. Pero también estaba otra vez Inglaterra metida en el tema. Inglaterra tenía su monarquía, además una monarquía prestigiosa. Los ingleses, cuando se les hablaba de república, enseguida se acordaban de una que había ya al otro lado del Atlántico, que era Estados Unidos, que los había dejado muy mal parados. Los estaba dejando mal parados todavía, porque estaban todavía, de hecho, casi combatiendo en ese momento. En 1812 hubo guerra. Hablar de república a los ingleses no les hacía absolutamente ninguna gracia, como tampoco la independencia. Artigas plantea lo de la república de una manera absolutamente clara y terminante. No se admite otra fórmula. La Constitución, esa que se va a estructurar en Buenos Aires, garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicano. Y hay una cosa que a veces se olvida o no sé, se deja de lado, no se le da importancia y tiene bastante, por lo menos simbólicamente. En Buenos Aires, en todos esos años, hasta el año, perdón, voy a refrescar un poquito. Hasta el año 16 estuvieron a la búsqueda de un rey, de donde fuera. Digo 3 o 4, que ya alcanza, pero hubo más.
Se habló de un descendiente de los incas, la nota folclórica, ¿no? Hasta un príncipe ruso sonó para monarca del Río de la Plata. Bueno, que fuera italiano, que fuera francés o español, ya, bueno, eso es casi una maravilla, ¿no? Pero se hablaba de cosas exóticas, disparatadas. Y hay una carta de Alvear, uno de los prohombres del patriciado porteño, de años posteriores, a lo que estoy hablando ahora, un poquito posterior. Una carta dirigida al monarca inglés que tiene un tono de servilismo que es inaudito, en que con un lenguaje alambicado, almibarado, bueno, propio de la época también, le pide por favor al monarca inglés que le mande un rey al Río de la Plata, sobre todo para poner en vereda a los díscolos. No lo nombra, pero era J.A. el díscolo. Y que están deseando entregar las tierras a Inglaterra porque es la única manera de establecer el orden, de impedir. Es una carta increíble, ¿no? Por eso digo lo del desprecio que había al pueblo. Tenemos la independencia, tenemos la república, pero viene la tercera pata del trípode en que se apoya el proyecto artiguista, el federalismo. Y entonces allí aparece y se concreta aquellas ideas que en un principio estuvieron un poco vagas, pero que habían ido adquiriendo formalidad. La federación. ¿Cómo veía Artigas la federación? En primer lugar, aunque esto no aparece en las instrucciones dicho así, con estos nombres, pero surge del contexto muy claramente, había una primera etapa de confederación. Confederación, ¿por qué? Porque como se estaba en pleno combate contra el poder español todavía, y se suponía que podría durar todavía un tiempo, lo primero de todo era que las provincias atendieran a lo inmediato. Pactos entre todas, pactos cruzados, que todas pactaran con todas, con las demás, mejor dicho. Un cruce, un entrelazamiento de pactos defensivos y ofensivos para garantizar la seguridad, la libertad, los derechos, etcétera, etcétera. Una vez que el poder español fuera desalojado, en este caso de Montevideo básicamente, y del norte de la Argentina, donde era fuerte, se podía pasar a la etapa de la federación, es decir, a una situación ya, a una estructura ya definitiva. Y ahí es donde despliega Artigas toda una serie de consideraciones que las instrucciones recogen perfectamente. La idea de que cada provincia de las que habían formado el virreinato mantuviera su autonomía, su propio gobierno, para entender en los problemas, en los temas propios de cada provincia, siempre con un gobierno de tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero que además, lo típico de un gobierno federal, estuviera el gobierno supremo de la nación, para entender en todo aquello que fuera general, de interés general, pero admitido por las provincias. Es decir, si podemos decir, el reverso exacto de la propuesta de Buenos Aires, donde Buenos Aires decía, mandamos nosotros y los demás obedecer. Artigas dice, un gobierno supremo que surge de la voluntad libre de cada una de las provincias, que mantendrán su soberanía, su autonomía en todo aquello que les compete. Es decir, más diferencia es que no puede haber. Como si fuera poco,
como si fuera poco, hay una de las instrucciones, cortita, pero muy sabrosa, que la capital de la Federación estará precisamente fuera de Buenos Aires. Era el remache final. El remache final. Me abstengo porque el tiempo corre, me abstengo de algún otro detalle menor que podemos perfectamente prescindir, para recordar que Artigas en las instrucciones introduce, cosa también a veces medio se deja de lado cuando es una cosa importantísima, introduce una concepción que completa la visión geopolítica que tiene, y en la parte económica, porque está muy bien lo de dar la estructura política del Estado, claro, de esa base no había nada, pero también Artigas piensa en la parte económica, comercial, y varias de las instrucciones lo dicen muy claramente. ¿Qué habrá que hacer? Siempre con la idea de que cada provincia mantenga su personalidad, mantenga sus derechos, pero que se produzca como una especie de federación a nivel económico. Es decir, que exista una fluidez de comercio entre las provincias, donde ninguna pueda predominar sobre otra. Ahí desliza muy así, como quien no quiere la cosa, que no se puede obligar a ningún barco a entrar obligado a ningún puerto. Faltó decir al puerto de Buenos Aires, porque el mapa que tenemos ahí, claro, el detalle no lo vemos, pero conocemos todos el mapa y nos ubicamos perfectamente. Debemos recordar que Buenos Aires, por su situación geográfica, funciona como una especie de embudo. Si pensamos en la navegación del río Uruguay y el río Paraná, es decir, que era lo que hacía Buenos Aires, y por eso quería mantener su control tan férreo, lo mantuvo. Que todas las mercaderías que salieran o entraran al vasto territorio del interior argentino, Entre Ríos, a Paraguay inclusive, podemos ir más allá, vamos a quedarnos ahí, que ya bastante, todo pasaba por Buenos Aires, y ahí, ojo, el pago de derechos de aduana, que esa era la cuestión, era la bolsa de la vida en este caso. Ahí venía la cuestión. Y entonces Artigas también, así como decía que la capital esté fuera de Buenos Aires para evitar ese control político, también pide que no haya posibilidad alguna de que una provincia, en este caso Buenos Aires, pueda obligar a otra a ningún tipo de obligación, bueno, redundante lo que estoy diciendo, que no pueda obligar a nadie a pasar por Buenos Aires y a dejar su derecho de peaje. Es decir, que se completa la visión política con la visión económica. Esas instrucciones que llevan los diputados orientales a la Asamblea de Buenos Aires, no hubo oportunidad de que fueran defendidas. La Asamblea, donde los porteños lograron armar una mayoría, rechazó a los diputados orientales, invocando cuestiones de forma. Y en eso es muy posible que tuvieran razón, porque la elección de diputados orientales no se había hecho conforme a las normas estipuladas por la Asamblea. Artigas utilizó el sistema español de elección de cabildos y demás. Ahora bien, este problema era subsanable, muy sencillamente. Además, en aquel tiempo no era como se corre hoy en día, que
los segundos son importantes. Todo iba a un ritmo muy diferente. Se podía haber subsanado muy fácilmente. Se repetían votaciones, se elegían los delegados. Total, el resultado iba a ser el mismo. Pero el problema no era en absoluto de forma, en absoluto. El problema era de fondo. Lo que no quería Buenos Aires era que en el seno de la Asamblea Constituyente hubieran voces que defendieran un proyecto diametralmente opuesto al que la oligarquía porteña tenía. Y si no hubiera sido el tema de la votación, hubiera sido quién sabe qué otro. Lo importante era cortar en la raíz la voz disidente, fieles a la actitud de dominio que habían mantenido hasta ese momento. Y a partir de ahí, aunque ya estemos, para redondear un poco la idea, simplemente estamos ya fuera del tema estricto que nos convoca, pero es una parte fundamental recordarlo, aunque sea brevemente. A partir de ahí, cuando las cartas están en la mesa claramente, es que comienza la lucha cuando Artigas se da cuenta, y lo dice, que en realidad el verdadero enemigo ya no es España, ya no es España. Porque aunque todavía seguía Montevideo como baluarte contrarrevolucionario, y en el norte argentino también, en Alto Perú, que es Bolivia hoy, tarde o temprano ese poder caía, ¿sí? Porque España no estaba en condiciones de reforzarlo, o sea que solito se caía. Ese no era el problema. El problema era Buenos Aires. El verdadero enemigo está ahí. Y por eso decide abandonar el sitio de Montevideo con sus tropas orientales e irse, como decía él, al centro de mis recursos. ¿Cuál era el centro de mis recursos, de sus recursos? La zona del litoral argentino, donde él tenía contactos muy importantes, trabados en la época del éxodo. Recordemos que el éxodo, la redota, estuvo en territorio argentino, y allí él hizo contacto con cantidad de líderes, de caudillos. Ahí estaba la cuestión, para luchar contra Buenos Aires. Toda España ya se iba a acabar, como se acabó, muy rápidamente. Y ahí se iniciaron los 10 años de lucha. El centralismo porteño firme en su posición, y el federalismo que prendió en muchas provincias argentinas. Pensemos que en el momento máximo de apogeo del poder artiguista, en el año 15, era la provincia oriental, pero era Entre Ríos, y era Santa Fe, y era Córdoba, y era Misiones, que estaban adheridas al sistema federal, a la unión de los pueblos libres, la patria grande en la que Artigas soñaba, con un gobierno fuera de Buenos Aires, con provincias unidas, pero no sometidas, sino libres, soberanas, y que en un momento determinado pareció realmente triunfar sobre Buenos Aires. Y que de hecho triunfó, porque en un momento, cuando ya Artigas, luchando a la desesperada contra la invasión portuguesa, estaba derrotado, simultáneamente en la Argentina, los federales, los caudillos federales de Santa Fe, de Entre Ríos, estaban triunfando contra Buenos Aires, triunfaron contra Buenos Aires. Pero en aquel momento, con Artigas vencido, Ramírez y López se olvidaron del protector de los pueblos libres y decidieron ir por cuenta propia a su conveniencia y hacer un acuerdo con Buenos Aires que dejó al federalismo en una situación totalmente de crisis. Y cuando Artigas, derrotado, se va al Paraguay, yo digo que es como si, mirado desde el punto de vista de los orientales, de los uruguayos de hoy,
Fue como si se apagara un gran reflector, un gran foco, y se volvieron las tinieblas. Porque para la provincia oriental vino la época oprobiosa de la dominación portuguesa, de la dominación brasileña. Llegó la independencia que Artigas nunca quiso, recordémoslo, que nunca quiso la independencia de las Provincias Unidas, pero no la independencia de la provincia oriental. Llegó la independencia un poco ahí, casi por resignación, aunque el sentimiento autonómico jugó un papel importante en la cruzada libertadora, en todo el proceso posterior. Vinieron después años muy de independencia, pero muy poco fructíferos, la lucha de los caudillos, donde faltaba esa grandeza, no había grandeza. Será porque, sin duda, no todos los días nace José Artigas. Posiblemente por eso. Y ya está.